El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Llegamos hoy al fin de nuestra novena de preparación para la fiesta de Pentecostés, en la que nos encontramos ya en su víspera. Hemos estado recorriendo los dones del Espíritu Santo uno a uno en sus 7 dones, y hoy llegamos en sí al último, al don de entendimiento. Haciendo referencia a los 2 anteriores, el don de ciencia, el don de sabiduría, son dones que de alguna manera apelan a nuestra mente. En el don de ciencia decíamos cómo es ver la creación a los ojos de Dios. El don de sabiduría ayer era ver los actos humanos a la luz de Dios. Y hoy el don de entendimiento nos lleva a ver lo que Dios quiere, el actuar de Dios. Por tanto, nos coloca en esta perspectiva de nuestra mente estos 3 dones de ciencia, sabiduría y entendimiento. En cuanto a la ciencia, lo que supone la creación, lo que es la sabiduría, lo que es el hombre, y lo que es el entendimiento, lo que es Dios, lo que es Dios. Y el don del entendimiento que nos lleva a lo que es Dios, podemos percibir cuánta gente hay, sencilla, que tiene una claridad de Dios, pero abismal, donde no hay ninguna duda y donde los preceptos de la fe son así como naturales, donde no tiene ningún reparo en irse a confesar y no se cuestione por qué me tengo que confesar con un hombre, yo no me confieso, donde no tiene nada con la Iglesia en contra. La Iglesia parece que es santa, una, católica, apostólica y romana, y no aquellos que, yo creo en Dios, pero yo en la Iglesia yo no creo. Donde no tiene ninguna duda de que Dios está aquí presente en el sagrario, no tiene ninguna duda. De ahí su genuflexión, su estar de rodillas, su estar en misa, de una presencia de lo que es Dios. Y son una maravilla estas personas. ¿Y cuánto nos debemos de contagiar? Yo que en sí me surge tanta duda, tanto rencor, tanta cosa, tanta incertidumbre, ¿no? Y lo quiero saber todo, y como nos dice el Evangelio hoy cuando termina de San Juan, de las cosas de Dios, si se tuviesen que escribir, es que no habría bibliotecas en el mundo. Y así es, al día de hoy, a 2000 años. La cantidad de bibliotecas que llenamos hablando de Dios. Y hoy tenemos este don que nos hace entender a Dios. Y esto se actualiza en nuestros días. Entendemos el coronavirus, qué es lo que Dios quiere, por qué Dios permite esto, cómo es que llevamos tantísimos muertos, tantos contagiados. Y hay gente que a la luz de Dios no lo entiende. Y hay otros que lo entienden con claridad
y además te lo dice, ¿no? Y pues fíjate cómo Dios ha querido darnos una parada en la vida y hacernos reflexionar, cómo Dios con el coronavirus nos ha hecho valorar la familia, lo que es el hogar, la casa, los nuestros, cómo Dios con esto nos ha hecho mucho más solidarios, salir de nuestro egoísmo, ver las necesidades de los otros, cómo Dios a través de esto nos ha hecho más espirituales. Nosotros que estábamos bien aferrados a lo material, a lo consumista. Bueno, por eso hoy tenemos que pedir el don de entendimiento para entender las cosas de Dios. Y cuando no lo entendamos, pues yo doy dos fórmulas. Una, la de Santo Tomás de Aquino. Si hubo alguien que se metió a entender las cosas de Dios, fue Santo Tomás de Aquino, al punto que escribió lo que escribió, la famosa Suma Teológica, todos esos volúmenes. Y cuando no lo entendía, ¿qué hacía? Pues decían que los sagrarios antes eran muy grandes, y eso que él era bien grande y robusto. Entonces abría el sagrario, metía ahí la cabeza y decía: Señor, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, bueno, quizás en algunas situaciones, pues nosotros no vamos a abrir aquí la llave del sagrario, decir: Más Rosa, a ver, ábranos el sagrario que meta la cabeza. Pero bueno, sí espiritualmente, ¿no? Señor, no lo entiendo, no lo entiendo. Y quizás requiere humildad. Y la segunda fórmula que yo daría para entender las cosas de Dios es San Juan Pablo II, donde él, en la carta que escribe sobre el sufrimiento humano, dice que la oración y el tiempo te darán la razón. Entonces muchas veces requerimos de esta buena fórmula, oración y tiempo, donde pues ahora yo no lo entiendo. Y aquí cada uno pues puede hacer memoria, cosas que no ha entendido. ¿Por qué Dios le ha mandado eso? ¿Por qué se le murió su padre, su madre? ¿Cómo fue para entrar en la congregación donde estoy? La vocación que yo vivo, el matrimonio que he realizado, la enfermedad que he pasado. Y luego en el tiempo, con oración, pues está clarísimo, es que Dios quería esto. ¿Cómo Dios se valió de esto para esto? Bueno, pero yo necesito tiempo y oración. Entonces, muchas veces hay que poner esta fórmula. Como vemos, el don de entendimiento del Espíritu Santo es un don maravilloso que nos hace entender las cosas de Dios, nos hace entender a Dios. Y hoy miramos a María Santísima, que estamos acabando pues ya su mes. Y María Santísima inicia con el pasaje del Evangelio en su vida, donde dice: ¿cómo será esto? Si no conozco varón. Así que la pobre también se preguntó: y bueno, ¿y cómo será esto? O sea, esto es maravilloso, pero ¿cómo será? ¿Cómo será? Y bueno, ya entró en el entendimiento de Dios y realizó lo que realizó. Así que pues agarrémonos de la Santísima Virgen para entender a Dios y caminemos por la vida con este entendimiento de Dios que cuánto nos ayudará. A María así hoy se lo pedimos.